Feliz sábado, hermanos. Estamos contentos, estamos felices. Sobre todo porque tenemos una señal allá afuera que ahora todos pueden mirar. Así que gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Es algo como que nos da ansias de poder esperar en la semana que llegue este bendito día para poder estar en libertad aquí con nuestro Dios. Así que antes de comenzar este tema, yo quisiera hacer una corta oración para que el Señor pueda dirigirnos, pueda hacernos entender, pueda despertar el ánimo y sobre todo el entendimiento. Vamos a usar la palabra de Dios única y exclusivamente en este tema. Y es para que aprendamos a cómo guiarnos a través del santuario. Así que inclinemos el rostro. Amado Padre que estás en el cielo, gracias Señor. Gracias porque tu voluntad fue que estuviéramos en este lugar, tu casa, tu santuario, Señor. Permite en esta hora, Señor, que podamos abrir tu palabra y sobre todo, Padre Celestial, que pueda ser tan sencillo que un niño pueda entenderlo. Padre, gracias por tu divino amor y gracias porque estás con nosotros hasta los peores momentos de nuestra vida. Así que, Señor, te pedimos tu presencia y la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que el tema se titula El mapa de Dios para entender las profecías en Apocalipsis. ¡Wow! Y uno dice, wow, Dios tiene un mapa para poder entender Apocalipsis. Claro que sí. El Señor en su infinita misericordia nos ha permitido que podamos ver a través de sus enseñanzas desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo es que Dios va guiando a su pueblo en las profecías para que no se puedan desviar. Habíamos hablado hace unos sábados atrás acerca de los hitos. Los hitos son aquellas enseñanzas, aquellos pilares que nos hacen nosotros estar firmes, o sea, estar en una plataforma firme y poder utilizar esos hitos para dejarnos llevar no tan solo en la profecía, sino también en la enseñanza bíblica. En esta ocasión vamos a utilizar uno de esos hitos que es el santuario. Vamos a utilizar el santuario como uno de aquellos que Dios utiliza para guiarnos como pueblo. Y en este caso vamos y leemos Éxodos, la lectura bíblica que estaba en Éxodos capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. Y Dios le dijo a Moisés, y harán un santuario, le dijo a Moisés y Aarón, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así, ¿qué dice la palabra de Dios? Así lo haréis. Así que Dios quería que su pueblo lo adorara y que su presencia pudiese estar en la tierra. Así que Dios le dice a Moisés y a Aarón, mire, necesito que ustedes me hagan un templo para yo morar con el pueblo, para yo morar con ellos, para enseñarles cada parte de utensilio del santuario y que ellos puedan ver el caminar de un Mesías que venía. Y no tan solo eso, de un juicio que venía al final del tiempo. Así que, mirando esto, miramos el modelo del cual Dios inspiró a Moisés a hacer un santuario. Y vemos ahí en ese santuario los dos departamentos del santuario, que es el lugar santo, el lugar santísimo, pero también están rodeados por un cerco, ¿verdad que sí? Y tiene varias puertas. Y sobre todo tiene un altar, tiene un lavacro. Ahí está identificado todas las partes del santuario. Y vemos que en cada parte del santuario hay una enseñanza tan vital para la vida cristiana. Enseñamos que a través del santuario que representa la iglesia, invitamos a las personas aquí en la tierra. Cuando Cristo vivió, eso representaba el atrio. El atrio era la parte donde Cristo vivió en la tierra y fue al altar de sacrificio y se sacrificó por ti y por mí.
Esa base y esas enseñanzas las podemos referir hoy. Hoy invitamos a las personas a entrar al santuario, al atrio, para que ellos puedan encontrarse con Cristo, para que ellos puedan entender qué significa la salvación. Pero sobre todo, en estos tiempos, ellos también quieren mirar las profecías. No entienden cómo yo me puedo dejar guiar a través de Apocalipsis, porque es tan simbólico, tiene tantos símbolos y tantas cosas. Pero Dios ha dejado un mapa, que es este mapa que está aquí. Muchos veíamos en algunos tiempos unas películas que se llamaban Indiana Jones buscando the Ark of the Covenant. Estaba buscando el arca del pacto, pero estaba buscando el arca del pacto como si fuera un tesoro. No estaba buscando el arca del pacto para aprender de sus enseñanzas. Nosotros sí queremos sus enseñanzas en esta hora. Así que vamos a mirar qué representa para nosotros. Eso es una pregunta. ¿Qué representa para nosotros el tabernáculo de Moisés? ¿Qué representa para nosotros? Vamos a Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Hebreos, capítulo 8, versículo 5 dice de la siguiente manera: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que vemos que aquí en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros: mira, esas figuras del pasado son sombra. O sea, aunque son sombra, y si usted va al sol y pone la mano, usted puede solamente mirar la sombra y saber de qué se trata. ¿Verdad? Que hemos visto, si usted ve una silueta de una persona, usted sabe, eso es la sombra de una persona. Pero si usted pone la mano, usted ve la sombra de la mano y usted puede identificar. Así que miramos el tabernáculo, que es sombra para nosotros. Ya no tenemos que cumplir con ciertas fiestas o ciertas cosas, sino que vamos a ver más adelante cómo Cristo cumple con estas cosas. Y no tan solo eso, nos enseña que debemos caminar hacia y mirar en los tiempos de acuerdo con ese mapa que Dios nos ha dado. ¿Qué planos usó Moisés para construirlos? Ahora bien, y mencionamos, ¿cuáles fueron, de qué se dejó llevar Moisés para construir el tabernáculo? De una maqueta. Dios le enseñó en el cielo que hay un tabernáculo superior, obviamente, pero le enseñó las cosas principales. Tú debes construirme esto, y le habrá dado Dios medidas específicas. Sí, ahora miramos en la escritura Éxodo 26:30 para tener la base bíblica. Éxodo 26:30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue, ¿qué dice? Mostrado. O sea, Dios le mostró a Moisés en el monte. Esto está hablando del monte Sinaí. Así que Éxodo 27:8 le dice: lo harás hueco por dentro, de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y no tan solo eso, hermanos queridos, sino que él pudo hacer todo conforme a lo que Dios le había dicho, incluso en los utensilios del santuario. Tenían que ser con medidas exactas y tenía que ser con materiales específicos. Así que miramos Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 dice de la siguiente manera: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Así que vemos que los discípulos también entendieron el significado que había en ese tabernáculo de reunión
de la presencia de Dios, de que Dios quería guiarnos hacia ese lugar, de que Dios quiere que nosotros miremos de forma diferente ahora los símbolos y podamos dejarnos guiar por ese mapa. Y déjenme decirle, hermanos, hoy en día, miramos personas que no pueden determinar en qué sello estamos proféticamente. No pueden determinar en qué trompeta estamos proféticamente. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero ¿sabes qué? Ese no era el fin de las cosas. El fin de las cosas era que el Señor le estaba dando el santuario como un mapa para que ellos se dejaran guiar por ese mapa y dijeran, ahora, entendiendo ese mapa, tú vas a entender los tiempos. Porque en el libro de Daniel 8:14 dice, y serán 2300 tardes y mañanas y el santuario será ¿qué? Así que eso cayó hasta nuestros días, ¿sí o no? Hasta en 1844. ¿Será que tanto Daniel como Apocalipsis nos está enseñando que hay una guía a través del santuario que nos deja ver cada uno de los eventos? Vamos a seguir mirando un poco. ¿Por qué debemos buscar el servicio del santuario en el cielo? Eso es una pregunta. Y la gente quizás dice, bueno, yo nunca he encontrado un santuario en el Nuevo Testamento como que yo debiera mirar. Yo no me dejo llevar por el santuario para mirar profecías. Yo no estudio mucho el santuario como tal porque eso es del Viejo Testamento y ya eso se cumplió, ya Cristo murió. Pero, hermanos queridos, Apocalipsis 14:4. Miren lo que dice aquí, para ver si debemos o no. Apocalipsis 14:4 menciona a un grupo de personas importantes dentro del sellamiento y la palabra de Dios. Menciona a un grupo de personas que son santos, que no se contaminan con ninguna doctrina, hablando de mujeres o iglesias. Y pues son vírgenes en su doctrina porque la mantienen pura. Y mira lo que dice interesantemente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que. Así que la Escritura me está diciendo que hay un Cordero que está caminando y yo debo seguirlo. ¿A dónde está caminando ese Cordero que yo debo seguirlo? Porque estos hombres que se identifican como puros, como que no se contaminan, como que son santos, como que son sellados, están siguiendo a este Cordero. Y nosotros queremos que Dios nos diga que nosotros somos parte de ese pueblo, ¿sí o no? Queremos que Dios nos diga, yo quiero ser de esos 144,000 que no se contaminaron con ninguna doctrina. Pero Dios es sabio y bueno, hermanos queridos. Dios es amoroso. Y Dios nos ha mostrado. Miren cómo dice aquí, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que vamos a seguir al Cordero por donde quiera que va, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Les parece bien? Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Juan, el discípulo amado. Juan, el profeta. Juan, aquel hombre que sufrió tantas persecuciones y estuvo encarcelado. Juan escuchaba la voz de Cristo. Y Juan se dejaba llevar por su maestro. Aunque él estaba encarcelado, pero aún así Dios lo está usando. Así que leemos la primera parte de Revelaciones, de lo que se le reveló a Juan. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestros días. Miren cómo dice aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Oigan bien, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de ¿qué? Suceder ¿cuándo? Pronto. Así que, ¿usted quiere saber las cosas que han de suceder pronto? ¿Sí o no? Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ¿quién vio? ¿Que quién vio? El apóstol Juan. Bienaventurado, mire qué lindo. Esto es Apocalipsis. La gente se asusta de leer Apocalipsis. Pero Apocalipsis es hermoso. Apocalipsis me lleva a un curso donde yo me puedo encontrar con mi Salvador en las nubes de los cielos. Entonces es hermoso. Apocalipsis es la revelación del verdadero amor de Cristo. Pero la gente se asusta porque ve bestias y porque ve cosas y porque ve una ramera y porque ve otras cosas que están sucediendo en ese lugar. Pero miren, hermanos, miren lo que dice aquí. Bienaventurado el que lee y dice, y los que oyen las palabras ¿de qué? ¿De cuál profecía? De la que Juan vio. Y guardan las cosas en ellas como. Ay, hermanos, qué lindo es Dios. Qué lindo cómo nos guía y nos dice, miren, bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Pero no tan solo eso, sino los que oyen las palabras y también, ¿qué más? Lo más importante, guardan las cosas que están aquí escritas. Las guardan como aquellos de Apocalipsis 14:4, que siguen al Cordero por donde quiera que da, porque han guardado todas estas cosas y las entienden. Nadie los puede confundir. Así que, porque el tiempo está, nuevamente dice, cerca, hermanos queridos. ¿Estará el tiempo cerca hoy? Gloria a Dios. Estamos a punto de terminar este curso que se llama vida y poder comenzar un curso que se llama vida eterna. Vamos a buscar cada pieza del santuario, igualmente en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver dónde está el Cordero en cada situación. Y no quiero referir específicamente a algo, sino que vamos a ver a través de Apocalipsis varias cosas y poder identificar si me está hablando del santuario o no. Aquí buscamos tres partes importantes dentro del tabernáculo. El tabernáculo necesitaba un cordero, ¿sí o no? Necesitaba un sacerdote y necesita sangre para poder oficiar. Entonces, miramos estas partes en diferentes lugares donde dice Juan, el Bautista, dice, el siguiente día vio a Juan a Jesús. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 29. Venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dice eso? ¿Será que Juan sabía del santuario? Pues claro, porque era uno de aquellos que se supone o se suponía que estudiara en la escuela de los profetas para ser un profeta. Pero él decidió seguir la voz de Dios e irse al desierto para identificar, sin haberlo visto. Nunca lo vio. Y salió el mismo año 27 a encontrarse con aquel Cordero. Porque conocía las profecías. Porque conocía cómo Dios guiaba a su pueblo a través del santuario. Así que identifica al Cordero. Y dice, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese era Cristo. Ahora tenemos el Cordero, ¿sí o no? Un sacerdote. Necesitamos un sacerdote. Hebreo capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, Jesús dice, el Hijo de Dios. ¿Está identificando el sacerdote? El Hijo de Dios. Retengamos nuestra ¿qué? Profesión. Ya tenemos Cordero, ya tenemos sacerdote. Ahora, ¿de dónde sacamos la sangre? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Yo sé que hay muchos más en la palabra de Dios. Dice de esta manera, 18 y 19.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, ¿qué dice? Con la sangre preciosa de Cristo. Así que compara la sangre preciosa de Cristo, más valiosa que el oro y la plata. Y dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ya podemos entrar al santuario, ¿sí o no? Ya tenemos sacerdote, ya tenemos un cordero y ya tenemos el cordero inmolado del cual se saca esta sangre para poder oficiar en el santuario. Miramos Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Esto está hablando las cartas a las 7 iglesias. Las cartas a las 7 iglesias. El Señor le muestra a Juan 7 iglesias que son 7 periodos de tiempo, pero no los deja ahí, sino que ve a alguien oficiando. Ve a alguien oficiando en el cielo y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Tenemos ahí un mueble del santuario, ¿sí o no? Muy bien. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué? Las 7 iglesias. Así que vemos la representación de 7 iglesias, los candeleros. Pero sabemos que también el candelero en el santuario representa los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Aquí hay una foto, ¿verdad?, de ese candelero de oro que tenía 7 brazos. Y esos 7 brazos, o 6 brazos agarrados de uno, eso era lo que representaba en Apocalipsis, lo que Juan vio. Eso fue lo que Juan vio. Yo vi un candelabro de oro, yo vi que alguien oficiaba ahí en medio de eso. Así que él está viendo a Jesús que está oficiando, está viendo al sacerdote que está oficiando en ese lugar, en el tiempo de las 7 iglesias. Muy bien, vamos a mirar el trono de Dios. El trono de Dios en Apocalipsis capítulo 4, miramos que hay otras cositas. Vamos a mirar. Y esto habla en Apocalipsis capítulo 4, habla directamente de los 7 sellos. Está hablando en Apocalipsis de los 7 sellos. Pero igualmente Dios va guiando y dice, Juan dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Así que en el cielo hay una puerta abierta. ¿Acaso el tabernáculo tenía puertas? ¿Tenía puertas el tabernáculo? Sí, tenía puertas. Y dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Miren qué interesante. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Cuándo? Después de esta. Yo te mostraré. Así que Juan estaba en otro lugar, en la visión. Pero Cristo le dice, sube acá. Pero él vio una puerta abierta. ¿Será que Juan vio esta puerta abierta? ¿Será que Juan vio esta puerta abierta del lugar santo? Y Dios y Jesús le dice, sube acá para mostrarte las cosas. Te voy a enseñar. Acordémonos que está hablando de los 7 sellos y está hablando, ¿verdad?, del trono de Dios. Así que miramos los utensilios que hay ahí en el lugar santo, ¿verdad?, dividido del lugar santísimo. Y miramos un poquito más adelante en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, así que aquí hay un trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y sigue diciendo, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, ¿al día qué al día?
7 lámparas de fuego. Hermanos, miramos aquí de nuevo. ¿Dónde están las 7 lámparas de fuego? Y decía que delante del trono había 7 lámparas de fuego. Ahora identificamos cuál era el trono de Dios en esta administración. ¿Dónde estaba el trono de Dios? En el lugar santo. ¿Era la mesa de qué? La mesa de los panes. La mesa de los panes era aquella de la cual Juan vio que Cristo estaba ministrando. Mire lo que sigue diciendo. Y los cuales son las 7 espíritus de Dios. Así, aquí hablamos del Espíritu Santo. Aquí está el trono de Dios, ¿verdad? Una copia del trono de Dios, el cual Juan vio. Juan vio ese trono. Había un arco iris y era hermoso. Nos recordamos que el tabernáculo era una copia de eso, para representar y que pudiera estar la presencia de Dios en aquel lugar. Ahora, miramos el sellamiento y los 144,000. Estamos yendo por todo Apocalipsis con el sentido de mirar el santuario o las partes de él que Jesús estaba ministrando en el santuario. Y menciona Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Con qué las han emblanquecido? Con la sangre del Cordero. Así que aquí vemos que esa bendita sangre que entraba al santuario iba purificando la vida de ellos, de estos hombres. Aquí lo dice, su experiencia era que ellos iban siendo emblanquecidos, sus vidas iban siendo purificadas por esta sangre. Qué importante, y recordamos la sombra o recordamos el tipo, ahora en el antitipo. El tipo se usaba la sangre ¿para qué? Para purificar el santuario, ¿se acuerdan? Una vez al año el sumo sacerdote entraba para purificar el santuario porque todo el año se ministraba en el lugar santo y se asperjaba la sangre de los corderitos, de las palomitas y de todos ellos, esos animalitos, se asperjaba la sangre sobre ese velo. Pero una vez al año se purificaba el santuario en el día del Yom Kippur, como lo conocemos. Así que en ese momento se purificaba. Estos hombres son purificados y emblanquecidos por esa sangre que purifica. La sangre del Cordero. Miramos esa foto porque en el día de expiación o el día de Yom Kippur solamente oficiaba el sumo sacerdote para purificar el santuario y mataba el corderito por Jehová y sacaba la sangre que representa a Cristo y llevaba la sangre. Así que impacta la vida de nosotros o de todos aquellos que reciben esta salvación mediante la enseñanza del santuario. Vemos a Jesús caminando. Por eso es que estos hombres no se contaminaron con mujeres. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos sabían por dónde estaba el Cordero. Ellos miraban el Cordero y decían, primer sello, segundo sello, Cristo está ministrando en un lugar. Tercer sello, cuarto, Cristo está ministrando en un lugar. Primera trompeta, segunda, tercera, cuarta, quinta, está ministrando Cristo en un lugar. Y lo vamos a ver. Todas estas cosas paralelas, Cristo está ministrando, enseñándole a su pueblo dónde está y a qué tiempo refiere. Porque el libro de Daniel, vuelvo y menciono, decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será ¿qué? Purificado. Entonces me enseña que iba a haber un cambio, iba a haber otra puerta y vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 15 dice, por esto
están delante del trono de Dios por esto. ¿Por qué? Y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. ¿Sobre quién? Hermanos. Dios quiere que entendamos el santuario. Dios quiere que Él ha extendido el santuario para que podamos mirarlo de una manera, no como juicio, sino como bendición y purificación de nuestras vidas. Eso es lo que ha querido. Ha querido guiar para que nadie nos engañe. Para que nadie nos diga, mira, vamos para la primera trompeta. Mira, vamos para el primer sello. No. Cristo nos ha enseñado dónde está ministrando hoy. Así que esto no se equivoca. Aquí vamos a identificar con este bendito mapa que es uno de los hitos. Y ahora usted entiende por qué es uno de los hitos más importantes para defender nuestra fe. Defendemos todas estas doctrinas con el santuario. Defendemos el sábado con el santuario, ¿sí o no? Defendemos la vida de Cristo con el santuario. Defendemos la alimentación con el santuario. ¿Verdad que sí? Entonces, el juicio y las 7 trompetas. Aquí Juan sigue mirando, el Señor le sigue enseñando cosas. Apocalipsis 8:3 dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar de, ¿qué dice? Un altar o como un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos, ¿qué? ¿Se parece a esto? Se parece que él vio que Jesús estaba ministrando como intercesor en ese mueble del santuario que se llama incensario. Y estaba añadiendo oraciones, estaba arreglando, estaba aromatizando las oraciones de los santos para que pudieran llegar al Padre y fueran aroma agradable a Jehová. Ahora entendemos, Cristo arregla nuestras oraciones ministrando. Ahora, en esta parte de la palabra de Dios y en este tiempo. Y sigue diciendo, sobre el altar de oro que estaba delante. Vamos a verlo aquí, que dice, lo que se resta del versículo dice, sobre el altar de oro que estaba delante. Así que me está identificando dónde estaba ubicado ese altar. Está delante. Si estamos aquí en el altar de incienso, ¿qué estaba delante del altar de incienso? ¿Qué dice? La palabra de Dios dice, estaba delante del trono de Dios. Así que había otro trono de Dios delante de ese mueble. ¿Cuál era? La pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese trono? Apocalipsis 11:19. Yo quiero que usted entienda, la palabra de Dios lo tiene todo. No vamos a mirar otro lugar si miramos el santuario. El santuario es el centro de nuestro mensaje. El centro. Y miren aquí lo que sucede. Miren qué interesante. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora vemos un cambio. ¿Verdad que vemos un cambio? Ahora se abrió otra puerta. Y no tan solo eso. Ahora se puede ver algo que no se veía. Algo que estaba tapado con algo. Ese mueble que estaba tapado con una puerta, con una cortina, no se podía ver. Ahora Cristo, Él lo ve caminando, abre la puerta, pero nos recordamos de algo. Esa puerta solamente se abría en el día de expiación. Esa puerta no se podía abrir en un otro día, ni cualquier día. Una vez al año se abría esa puerta.
Entonces Juan vio que se abrió esa puerta. ¿Qué quiere decir? Que ese es el día de expiación, porque el sumo sacerdote está entrando al lugar santísimo. Ese es el día de la purificación del santuario, de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 14. Ese es el momento que se iba a purificar el santuario y se iba a hacer una ministración. Y sabemos bien que cuando el sumo sacerdote entraba, no entraba con las manos vacías, entraba con un incensario movible y se lo llevaba dentro, ese incensario, para seguir dando aroma, oraciones de los santos y poder seguir ministrando en ese otro departamento. Ahora, miren qué lindo. Dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande, ¿qué? Grande granizo. Hermanos queridos, Juan vio en el tiempo en que estuvo en Patmos, encarcelado en ese lugar, en esa isla, Juan vio a Jesús ministrando en el cielo, en el santuario, en todas las profecías de Apocalipsis. Es una señal, es un mapa. Si usted no estudia el santuario, el Señor no puede guiarlo. Usted no está detrás del Cordero por donde quiera que va. Porque quizás pensamos que estamos en un lugar proféticamente, pero ya Cristo pasó ese lugar. Ya Cristo está en otro lugar. Ya está en otro departamento. Y nosotros estamos mirando para atrás en vez de mirar hacia adelante. Cristo está en el último departamento del santuario y estamos viviendo en los días del Yom Kippur. Estamos viviendo en los días de la expiación, ¿sí o no? Cuando el sumo sacerdote salga de ese lugar, ¿qué va a suceder? Se acabó. Entonces, ¿cómo yo puedo comparar? Si me dijo que Cristo en la primera trompeta, en el primer sello, Cristo estaba en el lugar santo, ¿cómo yo puedo decir que eso va a comenzar de nuevo si ya Cristo pasó de ministerio? Ya pasó al otro lugar. Ya está terminando la obra. Y en el día de expiación, el sumo sacerdote nunca volvía al lugar santo para volver a ministrar en el lugar santo. Él salía del lugar santo, dejaba algunas cosas allí y seguía directo ¿hacia dónde? Hacia el atrio, hacia el patio, que representa la tierra. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, estaba en el atrio, cumpliendo con todas las cosas que se le habían dado a Moisés como sombra y ejemplo. Ahora, cuando el sumo sacerdote Cristo, el Cordero inmolado, ya haya terminado de purificar con su sangre, Él no va a venir con la sangre en las manos. Ya Él terminó de ofrecer su sangre. Ahora viene a recoger un pueblo que ha aceptado y ha sido justo delante de Dios, que ha sido santo. Y lo vemos y decimos, bueno, esos son los 144,000 y usted no quiere ser uno de ellos. Debemos ser, debemos anhelar, debemos clamar ser. Porque en ese lugar, hermanos queridos, se borra el pecado una vez y para siempre. Que nadie te engañe diciendo, usted va a seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso es una mentira de Satanás. Usted no puede cambiar su forma de ser. Usted va a seguir así. Cuando Cristo venga va a ser transformado. ¡Qué mentira, hermanos queridos! Cuando el sumo sacerdote sale de ese lugar, la Biblia dice, el que sea santo, que siga siendo santo. Y el que sea impuro, que siga siendo impuro o ensuciándose. Hermanos, no hay vuelta atrás. Este mensaje de los 3 ángeles refiere a que nosotros en Apocalipsis miremos a Jesús. Miremos a ese Jesús que camina hacia adelante y no hacia atrás, que está terminando su obra y que muy pronto va a venir al atrio a buscar a sus hijos. Que podamos dejarnos guiar en todas las profecías, en todas. Juan vio a Cristo ministrando por una razón importante,
porque iba a haber un pueblo que iba a levantar el santuario nuevamente, no con el fin de celebrar las fiestas, no con el fin de mirar aquellas sombras, no, era con el fin de estar con Cristo en experiencia en el lugar santísimo para santificar la vida y ser sellados en sus frentes. Porque ¿sabe algo, hermano? Segunda de Pedro dice que seremos reyes y sacerdotes. ¿Y sabe algo? Hay algo que ellos ponen en la frente. El sumo sacerdote tenía una coronita de oro que decía santidad a Jehová. Y ese es el sello que ha de poner Cristo en las coronas que le da a cada uno por haber sido fiel. Gracias a Dios, porque hay un pueblo que se deja guiar por ese Cordero. Que Dios nos ayude y que Dios siga guiándonos, porque vamos a seguir estudiando un poquito más de esto, y vamos a mirar los sellos, las trompetas, vamos a mirar dónde estamos proféticamente. El pueblo de Dios ha perdido la enseñanza del santuario y ha perdido su norte por tal razón, porque ya no saben dónde estamos, no saben cómo descifrar qué me falta, qué evento falta, sino solo todo el mundo menciona la ley dominical, pero hay algo que hacer antes de eso. Y eso se logra en el lugar santísimo del santuario celestial. Solamente en ese lugar. Cristo nos va a enseñar a ser sus discípulos, y no tan solo eso, a ser fieles hasta que Él venga. Así que, hermanos, con esto terminamos y oramos para que podamos seguir estudiando, para que podamos seguir siendo libres, para que podamos seguir la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ese Cordero inmolado, Señor, que trabaja arduamente en ese santuario, Señor, del cielo, y ofrece su sangre día y noche, Señor, incansablemente, con el propósito de purificar, Señor, nuestras vidas, con el propósito de enseñarnos dónde está hoy y dónde debemos estar entendiendo las profecías, Padre. Gracias, Padre Celestial, por ese sumo sacerdote que ofrece ese incienso agradable aroma a usted, Padre, que arregla nuestras oraciones vanas y carnales y las hace puras y limpias. Señor, que podamos seguir caminando detrás de Jesús y que podamos, Señor, muy pronto recibir la hermosa buena noticia de que ese es nuestro Señor, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre bueno, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.